Hoy vamos a ver la unión covalente. Unión covalente. La unión covalente se establece entre no metales, iguales o diferentes. Por ejemplo, la molécula de hidrógeno, la molécula de oxígeno, la molécula de agua. En la molécula de hidrógeno tenemos dos iguales, hidrógeno e hidrógeno. En la molécula de oxígeno tenemos dos iguales, oxígeno y oxígeno. Vamos a representar la unión covalente con estructuras de Lewis. Les recuerdo que para las estructuras de Lewis ubicábamos los símbolos de los elementos y los electrones de valencia, los electrones del último nivel que coinciden con el número de grupo y que se anotan con un signo cualquiera, como puede ser un círculo o una cruz. El hidrógeno está en el grupo 1A de la tabla periódica, por lo tanto tiene un electrón. El otro hidrógeno, por supuesto, también tiene su electrón. Como están ubicados en el período número 1, para ellos cumplir con la regla del octeto es parecerse al helio. El helio es el gas noble, raro o inerte, que se encuentra ubicado en el período 1. Es de alta estabilidad y entonces el hidrógeno con el otro hidrógeno compartiendo ese par de electrones cumplen con la regla del octeto. Vamos a pasar al del oxígeno. El oxígeno se encuentra ubicado en el grupo 6A de la tabla periódica. Entonces, le ubicamos alrededor sus 6 electrones. Para cumplir con la regla del octeto, el oxígeno debe llegar a 8. Para poder llegar a 8, ¿qué es lo que tiene que pasar con el otro? Tiene que compartir dos pares, porque tiene 6, más 2 que comparta, llega a 8. Le ubicamos los otros 6 electrones que tiene al oxígeno y, como vemos, nos queda el primer oxígeno rodeado por sus 6 electrones más los 2 que compartió 8, el segundo oxígeno rodeado por sus 6 electrones más los 2 que compartió 8. De esa manera, ambos cumplen con la regla del octeto. Lo que acabamos de ver para el hidrógeno es lo que se llama unión covalente simple. ¿Por qué simple? Porque simplemente comparten un par de electrones para enlazarse. En cambio, en el caso del oxígeno es unión covalente doble. ¿Por qué doble? Porque comparten dos pares de electrones para poder enlazarse. Unión covalente simple se comparte un par de electrones, unión covalente doble se comparten dos pares de electrones. ¿Qué ocurriría, por ejemplo, si los átomos compartiesen 3 pares de electrones? Bueno, eso puede suceder tranquilamente porque pueden compartir 1, 2 o 3 pares de electrones. Tal sería el caso de la molécula de nitrógeno. El nitrógeno es una molécula biatómica que está formada por dos átomos iguales. El nitrógeno está ubicado en la tabla periódica en el grupo 5A. Esto quiere decir que tiene 5 electrones de valencia. 1, 2, 3, 4, 5. Si cuentan, tiene 5. ¿Cuánto le falta para llegar a 8? 3. Esos 3 son los que comparte con el otro nitrógeno para poder cumplir con la regla del octeto. De manera que, compartiendo 1, 2 y 3 pares, ambos átomos se enlazan covalentemente y lo hacen con la unión que se llama unión covalente triple. Unión covalente triple. Vamos a ver ahora qué ocurre cuando los átomos son diferentes. Cuando los átomos son diferentes, por ejemplo en el agua, donde tenemos 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno integrando la molécula, simplemente dibujamos todos sus átomos sin ningún problema. Dibujamos el oxígeno en el centro y los 2 hidrógenos, uno de cada lado.
El hidrógeno, como sabemos, está en el grupo 1A, tiene un electrón, le dibujamos a cada uno su electrón. El oxígeno tiene 6, le dibujamos sus 6 electrones. Y vemos que el hidrógeno llega a 2, se parece electrónicamente al helio, al gas noble más próximo en la tabla. Cumple con la regla del octeto que les había mencionado antes y de esa manera queda enlazado en forma estable. El oxígeno tiene sus 6 electrones más estos dos que comparte uno con cada hidrógeno, llega a 8, se parece al neón, que es el gas noble más cercano en la tabla periódica al oxígeno, de esa manera queda estable. Se enlazan entonces el hidrógeno con el oxígeno, este hidrógeno con este oxígeno, con una unión covalente simple. Y este oxígeno con este otro hidrógeno, con otra unión covalente simple. Existe una forma de representación distinta de la forma de Lewis, que es esta que estamos dibujando. La forma de Lewis para la unión covalente es la que estamos dibujando. Existe otra forma de representación que es la estructural. La fórmula estructural para representar este mismo enlace, la fórmula estructural consiste en lo siguiente. Ubicar los átomos en la misma posición en que lo pusimos en la de Lewis y por cada par compartido nosotros lo señalamos con una línea. Un par compartido es una línea de enlace. Otro par compartido, otra línea de enlace. Para el caso del hidrógeno, si ustedes se fijan, es una unión covalente simple, así que una sola línea de enlace. Para el caso del oxígeno serían 2 líneas de enlace y en el caso del nitrógeno serían 3 líneas de enlace, de lo que veníamos hablando. Entonces, repasando, para poder representar la unión covalente, nosotros ubicamos los símbolos de los elementos, alrededor le ponemos los electrones de valencia que coinciden con el número de grupo y vamos haciendo los enlaces de manera tal que cada átomo quede satisfecho pareciéndose electrónicamente al gas noble más próximo en la tabla. Entonces, la unión covalente puede ser simple, puede ser doble o puede ser triple. Existe otro tipo de enlace covalente que es enlace covalente coordinado o dativo. ¿Cuándo ocurre el enlace covalente coordinado o dativo? La unión coordinada o dativa ocurre cuando el elemento ya ha completado su octeto. Vamos a poner un ejemplo. Si yo tengo el trióxido de azufre o anhídrido sulfúrico, tengo una molécula que contiene un átomo de azufre y 3 de oxígeno. Entonces, el azufre se dibuja en el centro, lo rodeamos de los 3 oxígenos y le vamos a poner sus electrones alrededor. Como tanto el azufre como el oxígeno, los dos están en el grupo 6A, para el azufre y para el oxígeno, ambos están en el mismo grupo, quiere decir que los dos tienen 6 electrones de valencia. Se los dibujamos, los 6 electrones de valencia. Se lo dibujo al primer oxígeno. Cuando yo dibujo al primer oxígeno ya me doy cuenta que le faltan 2 para llegar a 8. De manera que va a compartir 2 pares con el azufre para llegar a 8. ¿Qué le pasa entonces al azufre ahora? El azufre, al haber compartido esos 2 pares con el oxígeno, ya llegó a 8, ya cumplió con la regla del octeto. Entonces, lo que puede hacer es prestarle un par al otro oxígeno para que también pueda llegar a 8, y este que me quedó acá arriba, incómodo, lo ubico por debajo, el otro par del azufre lo ubico por debajo y se lo puede prestar al otro oxígeno. ¿Para qué? Con los 6 que son propios del oxígeno más ese préstamo también pueda llegar a 8. Repito, el primero con el azufre se une covalentemente por una unión covalente doble. En ese caso, el azufre ya con sus 6, que son los 6 circulitos más esos 2, llegó a 8. Con lo cual, lo que puede hacer para que los otros 2 completen su octeto es prestarles un par a cada uno. Estas uniones se llaman unión covalente coordinada o dativa.
donde un elemento que ya completó su octeto presta uno o más pares de electrones a otro para que este también o estos también puedan completar su octeto. Si nosotros pasásemos esta fórmula, que es la de Lewis, la pasásemos a fórmula estructural, nos quedaría una doble con el azufre y después flecha para la dativa y flecha para la otra dativa. De esta forma, ustedes tienen una explicación de la unión covalente en su totalidad, simple, doble, triple y coordinada o dativa. Espero que les sirva.